Comenzamos entonces con lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Nosotros en el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que tiene que ver con las circulares. Acabamos de terminar de trabajar con las constancias y con las certificaciones. En el día de ayer nosotros culminamos esa parte de las certificaciones, que son documentos también administrativos, pero que no se les identifican como cartas, sino que en ese esquema se le identifica así: constancias o certificaciones. ¿Se acuerda que ayer nosotros estuvimos trabajando ese esquema de certificados y les explicaba cuál es esa diferencia entre una constancia y un certificado? ¿Se acuerdan que les indicaba que las partes de una constancia y de un certificado son las mismas, para que ustedes lo tengan en cuenta cuando estén trabajando con este tipo de documento? Lo único que va a variar entre un documento y otro documento es el hecho de que las certificaciones, cuando No, ustedes... señor, acá no está. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Gisette. Un poquitico tarde. Tranquila, mijita, no se preocupe. Entonces, les decía que dentro de ese mismo esquema, cuando ustedes estén trabajando, lo único que va a diferenciar una certificación de una constancia va a ser el título, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que ayer yo eso se lo dejé muy claro? Les explicaba que ese nombre o ese título de certificado o certificado punto hace constar siempre va a ir después del cargo. Es necesario que ustedes siempre tengan en cuenta cómo es el esquema de una certificación. ¿Se acuerdan que les indicaba que cuando fueran certificados del colegio, ustedes siempre debían preguntar si eran certificados de aprobación o si eran certificados de notas que indicara si la persona fue promovida o no hacia el otro curso? ¿Ok? Siempre que tienen que especificar dentro del documento que ustedes estén entregando. Que cuando es un certificado de paz y salvo, ese certificado de paz y salvo lo puede entregar un banco, ese certificado de paz y salvo lo puede entregar un colegio, lo puede entregar un almacén de electrodomésticos, es decir, todo elemento que implique que yo tuve una deuda con esa institución, con esa empresa, puede entregar un certificado de paz y salvo. Existen los certificados matrimoniales, que esos más que todos se entregan a nivel de notaría y manejan su propio esquema por ser documentos de carácter público y por ser una organización, por ser una entidad, perdón, porque no es una organización, por ser una entidad oficial, ellos manejan sus propios esquemas. ¿Okay? Entonces, procedemos a trabajar con lo que vamos a estar hoy nosotros en el día trabajando desde el punto de vista de documentos. Vamos a comenzar con las circulares. ¿Qué es eso que hace diferente a una circular de una carta, de una certificación y de una constancia? Miren que nosotros hemos estado trabajando los documentos fraccionados, lo hemos estado trabajando por paquetes de identificación administrativa. Ese primer paquete que nosotros trabajamos fueron los paquetes de las cartas. ¿Por qué, profesora? Porque las cartas todas comparten las mismas partes, todas tienen el mismo esquema, todos manejan la misma estructura. Algunas, de acuerdo a las necesidades que tenga la parte administrativa a la hora de redactarla, tienen elementos como las notas, las copias, los anexos, pero a nivel general, con respecto a las estructuras, todas manejan un lugar de origen, todas deben tener un destinatario, todas deben tener una línea de saludo, todas deben tener un remitente dentro de ese esquema. La única es la carta de referencia personal, que se le hace una identificación como si fuera una constancia, es lo que debemos tener en cuenta, ¿ok? Entonces, nos adentramos en este proceso de lo que tiene que ver con las circulares. Voy a desactivar el video para que les llegue el audio con una mejor fluidez. Entonces, dentro de ese esquema que nosotros vamos a estar trabajando hoy, que es nuestra 22ª clase, en las circulares primero vamos a mirar qué es eso que se conoce como circular, a qué se le identifica dentro del esquema administrativo, dentro del mundo de la elaboración de documentos, qué se le conoce como circular, a qué hacemos referencia. Entonces, dentro de ese esquema de lo que son las circulares, lo primero que nosotros tenemos que familiarizarnos es con ese concepto. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos el concepto de
La carta decíamos que era un documento que tenía una finalidad de comunicar a una persona natural o a una persona jurídica, que era un documento que permitía tener también un esquema que dejara prueba de que se llevó a cabo un evento administrativo. Ese era el de la carta. Cuando trabajamos la definición de la constancia y la certificación, quedamos en que eran documentos de carácter probatorio, que podían ser de una empresa pública o de una empresa privada. Ahora que vamos a trabajar las circulares, digamos que se diferencian con respecto a la parte de los destinatarios, pero miren que todos tienen un elemento en común, todos son comunicaciones escritas. En este caso son comunicaciones escritas de interés común. ¿Por qué? Porque una circular siempre va dirigida a un grupo de personas. Nunca se envía una circular individual. Yo no puedo pasarle una circular, por decir, a Manuel. Yo no puedo pasarle una circular única y exclusivamente a Stephanie. Las circulares, si yo las voy a pasar, se las paso a mi grupo de estudiantes, se la paso a los estudiantes en general de Asesorías del Norte, o paso una circular a toda la comunidad académica de Asesorías del Norte, que eso engloba incluso a los padres de familia. Entonces, digamos que esa es la diferencia que hay con respecto a la carta, con respecto a las constancias y las certificaciones, que los destinatarios de una carta pueden ser muchas personas o puede ser una sola persona. En el caso de las certificaciones también es lo mismo, y la constancia, ahí puede ir dirigida a varias personas, incluso una constancia laboral yo la puedo entregar en cuanta empresa yo necesite entregarla. En este caso, cuando son circulares, siempre son comunicaciones de interés común, van dirigidas a un grupo de personas, y esa comunicación siempre lleva el mismo contenido para todo ese grupo de personas al cual está siendo dirigida. Y dentro de ese mismo esquema, una circular puede ser de carácter interno o de carácter externo. ¿Cómo así, profesora? De carácter interno, cuando la circular se está dirigiendo a personal, a empleados de la empresa. De carácter externo, cuando la empresa envía una circular a personas que están directamente relacionadas con su actividad. Pero, oiga, muy bien lo que les voy a decir, una empresa no le puede pasar una circular a otra empresa, porque no son documentos que están permitidos entre organizaciones, no tienen ese carácter. Pero sí se le puede pasar una circular, por ejemplo, en el caso de los colegios, una circular externa a la comunidad académica. Se le puede pasar a todos los padres de familia, se le puede pasar a todos los estudiantes. O la alcaldía puede sacar una circular pública, se llaman esas circulares, que son esos documentos donde la alcaldía llega ya a toda la comunidad cienaguera, les envía un mismo comunicado. Algunas veces se conocen como comunicados de prensa, otras veces se conoce como circular de interés común. Profe, pero ¿por qué si la alcaldía no son nuestros jefes? Pero la alcaldía es el ente que se encarga de regular todo cuanto tiene que ver con proceso social de interés público en nuestro municipio, es nuestro máximo ente regulador. Entonces ellos, por lo tanto, están facultados a enviarles circulares a la opinión pública, es decir, a todos nosotros dentro de ese esquema, ¿ok? Entonces ya saben, ¿cuándo son de carácter interno? Cuando esa información solamente se maneja al interior de los empleados de la empresa y tiene un componente físico. Ahí internamente se manejó esa información. ¿Cuándo es una comunicación de carácter externo? Cuando no solamente ese mensaje se le entrega a los empleados de la empresa, sino que se le entrega a personas que están directamente vinculadas con la empresa. Por ejemplo, en las instituciones educativas, lo que le explicaba yo ahora, las circulares que siempre le envían a los padres de familia desde
las instituciones educativas. Eso se le conocen como circulares de carácter externo. Asimismo, como ya sabemos, que es un documento con un contenido específico, es escrito, pero que va dirigido a un grupo de personas. Eso deben tenerlo muy claro. Nunca vamos a dirigir una circular a una sola persona. A una sola persona se le entrega una carta, informativa. Si necesitamos comunicarle algo a esa sola persona, pero no se le entregan circulares. Entonces, dentro de ese esquema de lo que tiene que ver con la parte de las circulares, ustedes se van a encontrar con dos tipos de circulares. ¿Cuáles son esos tipos de circulares, profe? Se van a encontrar con una circular general. ¿Cuáles son esas circulares generales? La que se le dirige a todo el personal de una empresa. A ese tipo de circulares, cuando llega y se enfoca para todo el personal del Instituto Faro de Luz, ya se sabe, se le está dirigiendo a todo el personal. Cuando se dice a toda la comunidad académica del Instituto Faro de Luz, también se sobreentiende que es una circular general. Pero cuando hablamos de circulares sectorizadas, que es el segundo tipo de circular que ustedes van a estar trabajando en su área de trabajo, es cuando esa circular al interior de esa empresa va dirigida a un sector o a un departamento dentro de esa empresa. Por ejemplo, a todo el personal docente del Instituto Faro de Luz, a todo el personal del área administrativa de la empresa Carsa Limitada, a todo el personal del departamento de contabilidad. Ahí yo estoy sectorizando a todo el personal de secretarias y secretarios de la empresa Carsa Limitada. Entonces, siempre que nosotros trabajamos por patrones, es decir, por grupos, a ese tipo de circular se le conoce como circular sectorizada. Y eso, ¿cuándo se especifica o en qué parte de la circular uno especifica si es una circular general o es sectorizada? Cuando ubico los destinatarios. En el destinatario yo debo especificar para quién va dirigida esa circular. ¿Quiénes son los destinatarios de esa circular? Siempre se especifica de esa manera. Ahora, cuando nosotros colocamos este tipo de documentos, lo que tiene que ver las circulares, como son de carácter a nivel empresarial y se manejan con personas que están directamente involucradas con la empresa, en los destinatarios cambia el contenido que uno le coloca a esa carta. No hay necesidad de colocarles ni direcciones ni ninguna de esos esquemas que se utilizan al interior de las cartas, ¿ok? Aquí varía totalmente la información que uno va a establecer ahí. Para eso vamos a mirar cuáles son esas partes que manejan una circular y que la diferencian de una constancia, una certificación o de una carta. Aquí es donde ustedes tienen que comenzar mentalmente a armar su propia individualización de esos documentos. ¿Cómo sé yo cuando estoy hablando de una carta qué elementos debe tener esa carta? ¿Cómo sé yo cuando se trata de una constancia, de un certificado, que fueron los que acabamos de hablar ahorita? ¿Y cómo sé yo cuando estoy tratando con una circular? ¿Ok? Debo aprenderme de memoria, debo mecanizar cuáles son esos elementos que voy a encontrar dentro de una carta, cuáles son esos elementos que voy a encontrar dentro de una constancia, un certificado y dentro de una circular. Entonces vamos a mirar cuáles son esas partes. Lo primero que ustedes notan ahí es que, al igual que en todos los documentos, entiéndase cartas, certificados y constancias, todas tienen en común un membrete. No voy a entrar a definirlo, puesto que ya en este punto, cada uno de ustedes aquí en la sala, ya yo se los he dicho en varias ocasiones cuáles son esos elementos que llevan membrete. Ya sabemos que existe un encabezado, que existe un pie y que existe una firma y recibido. Ya sabemos qué contenido lleva cada una de esas zonas. Con respecto a los márgenes, maneja los mismos márgenes que una carta y maneja los mismos márgenes
que una certificación y que una constancia. Ahí están establecidos en rojo, ya sabemos que hay 4 centímetros en la parte superior, 3 en la derecha, 3 en la izquierda y tenemos 2 en el pie de página. Eso es un elemento que ustedes ya deben tener aquí memorizado, puesto que es algo que nosotros hemos estado repitiendo a lo largo del desarrollo del módulo. Dentro de ese mismo esquema, entonces comenzamos con estos elementos que tiene nuestro documento. Aparte de tener entonces un membrete, viene la parte de la identificación del documento. Primero les voy a hablar de todas las partes que tiene una circular y después les voy a decir cuáles son esas recomendaciones de redacción que ustedes tienen que seguir en cada uno de esos elementos, ¿ok? ¿Qué es obligación que lleve el documento y qué puede uno obviar dentro de ese documento? Entonces, viene una identificación del documento que, si se dan cuenta, a diferencia de las certificaciones y de las constancias, ¿se acuerdan que allá la identificación iba mucho después del código? Aquí no. Aquí, una vez ya yo ubico el membrete, lo primero que voy a colocar es la identificación del documento. Profe, ¿con qué palabra lo hago? Lo hago con la palabra circular más un consecutivo. Ahorita yo se los voy a ir mostrando. Asimismo, vamos a tener entonces un código, vamos a tener un lugar de origen. Aquí en las circulares el lugar de origen sí es específico, es igual al de las cartas. A diferencia de las certificaciones y de las circulares, de las constancias, perdón, que podíamos colocarlo externo o interno, aquí no. Aquí sí es específico, lo vamos a poner externo, como lo hacíamos en las cartas o lo hacemos en las cartas. Asimismo, vamos a colocar los destinatarios dentro de ese esquema y posteriormente colocamos el asunto. Ese es un solo bloque, destinatario, asunto, lo vamos a colocar en un solo bloque y ahorita yo se los voy a mostrar cómo. Después viene la parte del cuerpo, que en las circulares ese cuerpo arranca con el saludo. El saludo no es una línea independiente como en las cartas. Mire, ya tenemos 2 elementos que son diferentes a las cartas. Tenemos un título de identificación y tenemos que la línea de saludo la debemos incluir dentro del cuerpo del mismo documento. Así arranca todo cuerpo de una circular, arranca siempre por el saludo. Ahora, cuando yo les muestre el esquema desarrollado, ustedes van a ir viendo cuáles son esas líneas de saludo que yo puedo utilizar a la hora de hacer un documento como es una circular. Asimismo, también dentro de ese esquema le hacemos una despedida. ¿Se acuerdan? Certificaciones y constancias no llevan línea de despedida. Aquí, cuando nosotros hacemos este esquema, entonces es lo mismo que estamos haciendo en una carta. Tiene que uno colocarle una línea de despedida. Y debemos colocar, eso sí, como todo documento administrativo, sin importar si es carta, sin importar si es circular, sin importar si es constancia, debemos colocar un remitente, que es la persona que avala ese documento. Profe, ¿por qué siempre tiene que haber un remitente? Porque el remitente representa el esquema de legalidad y de autenticidad del documento. Es la persona que avala que lo que ahí se está diciendo tiene un responsable. Por eso siempre, todo documento, sin importar si se trata de una carta, sin importar si se trata de constancia, certificación o circular, debe tener una firma. Y más adelante, cuando estemos trabajando los informes, las actas, los derechos de petición y estemos trabajando las cartas de corte legal, ustedes se darán cuenta que absolutamente todos manejan un remitente. Algunos documentos no tienen destinatario porque son abiertos, como en el caso de la referencia personal. En el caso de las constancias, no tienen destinatario. Tienen un referenciado y tienen un remitente y no tienen destinatario porque se deja abierto. Era lo que antes se utilizaba con el a quien pueda interesar.
se tomaba así dentro de ese esquema, o en su despacho también se tomaba. A cualquier persona que le llegara ese documento iba a ser el destinatario. En este caso, lo que tiene que ver con respecto al remitente, uno sí tiene que especificarlo por obligación, porque es el marco o es el esquema o el ítem que indica cuál es la persona que está dándole el aval a esa información, quién se está haciendo responsable de ese mensaje que se está emitiendo, ¿ok? Entonces, dentro de ese mismo esquema, vamos a mirar cuáles son esas recomendaciones que ustedes deben seguir en cada una de esas partes de la circular cuando ustedes la estén elaborando. ¿Por qué, profe? Porque es un esquema totalmente diferente al de una carta, al de una certificación o al de una circular, al de una constancia, perdón. Todos y cada uno de esos documentos que yo les he mencionado maneja su propio esquema y su propia normatividad. Así, las circulares también manejan su propia normatividad. ¿Basada en qué norma, profe? Acuérdense, nosotros estamos trabajando bajo la normatividad ICOMTEC, que es la que regula los procesos a nivel de documentos administrativos al interior de las empresas o las instituciones. Entonces, lo primero que lleva es la identificación. Esa identificación, ¿dónde se debe ubicar, profesora? Se ubica inmediatamente después del membrete a 2 espacios, es decir, yo termino de hacer el membrete del documento, miren por favor el esquema que yo les estoy proyectando ahí, yo termino de hacer el documento, tengo mi membrete con mi encabezado, mi pie de página, y automáticamente doy con el enter, a eso se acuerdan que les dije que es lo que se le llama interlineado, doy 2 espacios con el enter en caída libre, y a partir de ahí yo comienzo a escribir entonces la identificación del documento. ¿Cómo escribo yo esa identificación del documento? Lo voy a hacer con la palabra circular. Escribo así, circular en mayúscula, sostenida. Le voy a colocar una fuente tamaño 14 y le voy a poner negrilla. Una vez ya yo lo he hecho, entonces procedo a colocar un guión, no guión al piso, guión medio. Procedo a colocar un guión y procedo a colocar el consecutivo. Y ahora viene otro esquema. Por obligación, miren lo que les estoy diciendo, obligación, toda circular debe llevar un consecutivo y esos consecutivos se llevan anualmente. Primera circular del año, si se sacó en enero, bueno, circular 001 se toma. Y a partir de ahí, cada vez que la empresa, la institución, la organización emita una circular, de inmediato se le debe colocar ese número. Se debe consultar cuál fue la última circular que se expidió, cuál fue el consecutivo que tenía y se le coloca el consecutivo siguiente. Siempre debe ser así y se hace de forma anual. Todos los años se inicia con un nuevo conteo de circulares y se toma y así se almacena, así se archiva, así se le lleva, digamos que el registro administrativo a todo lo que tiene que ver con el proceso de las circulares. No es opcional como el código, en este caso es obligación colocárselo para tener un control de cuántas circulares se han expedido durante el año y a quienes se les ha entregado esa circular, ¿ok? Entonces, una vez ya yo he colocado el guión, entonces coloco ese consecutivo y tanto el guión como el consecutivo deben ir también en negrilla y también deben ir en fuente 14. Miremos aquí. Miren que ahí, en la parte superior del esquema que yo les estoy proyectando en la hoja donde está la flecha roja, miren que acaba de aparecer en mayúscula sostenida, en negrilla, un guión circular 01. De hecho, se trabaja por lo general con 3 dígitos, 001. ¿Para qué, profesora? Para poder tener mayor esquema y así si se trabajan al año 100 circulares, que casi nunca pasa algo como eso,
se pueda tener manejo de dígitos a la hora de imprimir o a la hora de redactar esas circulares. Dime, Mario. Señor, ahora lo último que dijo no lo escuché porque es que se me corta mucho la señal. Ok, mijita. Lo que acabo de decir ahora último es que cuando se trabajan, voy a devolverme un poco, que aquí en el ejemplo que yo les estoy mostrando, miren que se muestra el título del documento, que es circular, asimismo está en negrilla, está en mayúscula sostenida, y tanto el consecutivo como el guión conservan la misma característica, es decir, ambas están en negrillos, los tres campos están en negrilla, que en algunas empresas se manejan con 3 dígitos, que es lo ideal, 001, y otras empresas los manejan con 2 dígitos. ¿Por qué se maneja con 3 dígitos? Por si al interior o a lo largo de todo el año se hacen 100 circulares. Eso es, digamos, que para tener una forma de maniobrar con el número de circulares que se vayan escribiendo. Para eso se hace con 3 dígitos. Profe, ¿cómo hago yo para saber cuál es la 001, 002, 003 si yo llego y no sé cómo se está llevando al interior de la empresa? Vuelvo, parezco disco rayado. Van a averiguar política de manejo de documentación en la empresa y van a verificar por qué número de circular van. Para eso las empresas llevan un registro, llevan un soporte, que en este momento la mayoría lo llevan en digital. Es muy poco común en este momento encontrar que los registros los llevan en físico, sino que la mayoría de empresas todos estos registros los llevan en digital. Usted se dirige al archivo de esa empresa y usted verifica cuál fue el consecutivo de la última circular de ese año. Miren que les estoy diciendo que eso se lleva de forma anual. En enero se abre el proceso de numeración de las circulares y se cierra en diciembre. Si 31 de diciembre se les pide una circular al personal de la empresa, esa va a ser la última circular del año. En enero, cuando se vuelva a renovar del año siguiente, entonces comienza una vez más 001 perteneciente a qué? A ese año dentro de ese esquema, ¿ok? Entonces, así también como nosotros, ustedes se van a encontrar con un título, también se van a encontrar dentro de ese esquema con el código. Ese código, como ya se los he dicho otras veces, ahí ya se los coloqué, va a depender de si la empresa lo maneja o no lo maneja. Aquí no voy a profundizar porque maneja el mismo esquema que ya les he dicho antes. Es un esquema alfanumérico y va a depender si la empresa maneja o no maneja este campo. No me vayan a confundir, óiganlo bien, el consecutivo de los códigos con el consecutivo de las circulares. Son cosas totalmente diferentes. Las circulares manejan su propio consecutivo y en el caso de los códigos son consecutivos de todos los documentos administrativos que se manejan en la empresa. Incluye constancias, incluye certificados, incluye cartas de todo tipo, de solicitud, de felicitación, de agradecimiento. ¿Estoy hablando de quién? Del código. Estoy hablando de que ese código sirve para que cada departamento lleve su control de documentos administrativos, es decir, cartas, certificados, circulares. Pero cuando se trata del consecutivo de la circular, entiéndase ese numerito que están viendo ahí, que dice 01, es un consecutivo propio para circulares y no se puede hacer una circular sin colocarle el número. Eso, por favor, ténganlo pendiente. Toda circular siempre debe llevar un consecutivo. Siempre se debe colocar qué número de circular es esa que se ha hecho o se ha redactado durante el año. Asimismo, también, como nosotros tenemos ese esquema del código, nos vamos a encontrar con el lugar de origen. Miren lo que les indiqué cuando comencé a trabajar, ¿no es cierto? A explicarles. Cuando hago una circular, lo primero que coloco es la identificación del documento.
¿Se acuerdan que cuando hicimos la constancia y las certificaciones era lo contrario, ¿no es cierto? Primero venía el código acá, en la parte superior. Posteriormente, si era con lugar de origen externo, entonces venía la fecha. Y después era cuando colocaba certifica, hace constar. En este caso no. En este caso de las circulares, primero, lo primero que voy a colocar es la identificación del documento. Circular 01, 02, 03, 099. Si es la del año, bueno, 099. Pero primero voy a establecer la palabra circular y posteriormente, si se maneja un código, viene el código y ahí sí viene, esta sí no es opcional, el lugar de origen. Obligado hay que poner un lugar de origen y una fecha. Profesora, y si es una circular de carácter interno que se le va a entregar a los empleados de la empresa, ¿para qué colocamos lugar de origen? Es obligación ponerlo, porque ese es el carácter legal del documento. Hay que colocarle ciudad, hay que colocarle departamento, hay que colocarle fecha, hay que colocarle en esa fecha el día, el mes y el año, por obligación. No es opcional ponerla o no ponerla, es obligación. Y si se dan cuenta, lleva el mismo orden de las cartas. El esquema es el mismo, no varía. Si ustedes miran, primero la ciudad, después el departamento, después el día, después el mes y después el año. Esa parte ya ustedes se la saben con los ojos cerrados porque ya la hemos explicado y la han escrito muchísimas veces en los documentos que me han estado enviando, ¿ok? Entonces, dentro de ese mismo esquema que nosotros estamos trabajando, aprovecho para decirles también que noto con preocupación que siempre son los mismos estudiantes los que me están enviando los trabajos. Aquí en la sala tengo varios estudiantes que escasamente me enviaron los primeros ejercicios y uno que otro ejercicio de la semana. Otros venían al día con las actividades hasta hace una semana y algunos, por ejemplo, del ejercicio que se hizo ayer, muy pocos son los que me han enviado los ejercicios y esos ejercicios yo los reviso todos los días. Antes de finalizar el curso, yo entrego un reporte con cada una para poder entregarle las notas a la coordinadora. Tengo que tener los ejercicios que ustedes han hecho. Entonces, por favor, los jóvenes que no me han entregado los ejercicios, mándenmelos a mi WhatsApp, porque si no, infortunadamente, cuando vaya a pasar la nota, me va a tocar pasar esas notas como si ustedes no hubieran hecho absolutamente nada en el módulo, porque solamente que vengan y se conecten un rato no me permite a mí saber si efectivamente usted está haciendo el ejercicio bien o lo está haciendo mal. Entonces, por favor, chicos, aquellos, no quiero entrar a decir nombre, cada uno de ustedes saben quiénes son los que tienen información pendiente con respecto a eso. Entonces, por favor, les agradezco que se pongan al día. Profe, es obligación colocar la tata. Mirta, ¿con respecto a qué? ¿A la fecha? Sí, señora. Ok. La fecha uno la puede colocar en una circular, bien sea en la parte izquierda o bien sea desde el centro a la derecha. ¿De qué va a depender, profesora? Va a depender del estilo con el que yo esté presentando el documento. Si lo estoy presentando con un estilo bloque extremo, entonces ya no lo ubicaría aquí donde yo lo tengo colocado, sino que lo colocaría inmediatamente en la misma línea de escritura del código. Si lo voy a colocar dentro de un estilo semibloque, voy entonces a escribirlo desde la mitad hacia la derecha como está colocado en este momento. O si lo voy a colocar estilo bloque, también lo voy a escribir desde el centro hacia la derecha. Va a depender de qué manera quiera yo presentar el documento. Ya es la parte estética que yo le quiera dar al documento. ¿Oíste, Mirta? Profe, ¿qué preguntó Mirta? Mirta preguntó que la fecha en las circulares, ¿dónde se debe colocar? Que si en la izquierda o en la derecha.
Y yo le estoy indicando que va a depender, ¿se acuerdan lo que yo les expliqué en la primera semana de clase sobre los estilos de presentación? Que ya era a gusto del redactor donde quería colocar algunos elementos. Por ejemplo, en este caso la fecha, si ustedes la van a trabajar bloque extremo, ya saben, todo a la izquierda. Les decía entonces que cuando nosotros estamos trabajando con ese lugar de origen, que fue lo último que les expliqué, el esquema que vamos a manejar es el mismo que trabajamos en las cartas y que la ubicación la vamos a hacer de acuerdo al estilo que yo quiera manejar dentro de la circular. Estilo bloque, estilo semibloque o estilo bloque extremo. ¿Se acuerdan que eso yo se los explicaba a ustedes en la primera semana de clase que tuvimos? ¿Cuáles son las diferentes formas de presentación que puede tener un documento? ¿Ok? Entonces, dentro de ese mismo elemento, cuando nosotros estamos trabajando, también nosotros nos vamos a encontrar con lo siguiente. Así como yo tengo, miren hasta el momento cómo llevamos nosotros nuestro documento. Llevamos un título, que es la parte de la circular, donde se escribe circular, a eso se le llama título. Siempre que yo les diga a ustedes el título de la circular, ya saben que es esa palabrita que, valga la redundancia, circular, y aparece el consecutivo. Segundo elemento, un código que es opcional. Tercer elemento, el lugar de origen, que es obligación, y que el esquema que maneja es el mismo de una carta. Esos son los tres elementos que nosotros llevamos hasta este momento. Y que esa circular está en un documento membreteado. ¿Por qué? Porque las circulares siempre son expedidas o siempre son remitidas por una empresa. No hay una circular que sea expedida por una persona natural. La persona natural es la que firma porque está vinculada a esa empresa, pero todo cuanto tiene que ver con circulares, las circulares siempre son documentos expedidos por una empresa a través del personal que trabaja dentro de esa empresa, ¿ok? Entonces, cuando nosotros pasamos a lo que tiene que ver con los destinatarios, el destinatario de una circular, y miren que hago especial énfasis ante todo para aquellos que están viendo por primera vez lo que tiene que ver con redacción, porque aquí en el aula virtual hay estudiantes que ya debieron ver este esquema en redacción y ortografía, pero hay estudiantes que aquí no han visto redacción y ortografía y es la primera vez que se enfrentan a este esquema. Entonces, para esos estudiantes que no lo han visto y para aquellos que ya lo vieron, nada más estoy haciendo el recorderis de esa información. ¿Cómo se hacen los destinatarios de una circular? Lo primero, siempre se va a escribir en mayúscula sostenida. Toda la línea de escritura se hace en mayúscula sostenida. Y siempre se hace la apertura con la palabra para, con esa conjunción de unión para, bueno, así. Y esa palabra para lo van a escribir en mayúscula sostenida. Y no se le ponen dos puntos. Miren que estoy siendo enfática en eso. No se le ponen los dos puntos cuando se trata de una circular. Profe, ¿por qué nos dice que cuando se trata de una circular? Porque cuando se trata de un memorándum, que lo vamos a trabajar después, se van a dar cuenta que el memorándum también trabaja un para. Pero en el caso del memorándum, el para, sí se le ponen los dos puntos. En el caso de la circular, no se le colocan los dos puntos. Sencillamente se escriben, miren, tal cual como se los estoy mostrando ahí en el ejemplo. Ahí en el ejemplo, miren que estoy colocando para el departamento de contabilidad, profe, y se pueden utilizar confusiones, artículos, uniones, claro. De hecho, hay que ser específico para el departamento de contabilidad. Hay que especificar a quién se le está enviando. Si ustedes miran, en este caso, este ejemplo que yo estoy armando es una circular específica. Se la estoy mandando a un departamento en particular dentro de la empresa. No es una circular general, sino específica. Estoy indicando a qué personal va destinado ese documento.
ya saben, al igual que la palabra para o la conjunción para, que se escribe en mayúscula, el campo de los destinatarios completo lo vamos a escribir en mayúscula y no se le pone negrilla. Lo único que lleva negrilla es la palabra circular. El resto no va a llevar negrilla, ¿ok? El resto sencillamente se hace con el mismo tamaño de fuente del resto de la información, profesora, y el resto, y lo que tiene que ver con el código, la fecha, va también con el mismo tamaño de fuente de el resto del documento, claro. Lo único que ustedes van a colocar en tamaño fuente 14, en negrilla, va a ser la palabra de el título del documento, que es circular, ¿oyeron? A partir de ahí, nada va a llevar negrilla y todo se va a trabajar en fuente tamaño 12 a partir de ese esquema, ¿ok? Luego de escribir la palabra circular. Cuando ya nosotros hemos colocado los destinatarios, miren que por eso no pongo destinatarios, sino destinatarios. ¿Por qué? Porque siempre es un grupo de personas. Acuérdense que les decía, una circular nunca se le envía a un solo empleado, siempre se hace a un grupo de personas. Asimismo, dentro de ese esquema, ustedes se van a encontrar con otro campo que es el campo del asunto. Ahí se los acabo de proyectar. En el asunto cambia con respecto a la carta que la palabra asunto la van a escribir en mayúscula sostenida, al igual que el para. Lo mismo que como escribimos el para en mayúscula sostenida, la palabra asunto la vamos a escribir en mayúscula sostenida. Pero sí debemos colocarle los dos puntos. No se me vayan a confundir. Miren que en el para no pongo los dos puntos y en el asunto sí coloco los dos puntos. Profe, y al igual que en las cartas, el asunto acá tampoco lleva conjunciones, ni artículos, ni preposiciones, ni uniones, lo mismo. Se hace en lenguaje telegráfico. Lo mismo. No puede llevar más de 4 palabras ni puede llevar menos de 2 palabras. Un asunto bien estructurado tiene mínimo 2 palabras, máximo 4 palabras. Sí que deben tener en cuenta por aquello de la estética, que la palabra asunto y la palabra para deben quedar alineadas y cuando procedan a escribir, que tanto la línea de escritura de la parte superior como la línea de escritura de la parte inferior, miren donde yo estoy pasando el cursor, miren que el artículo el, la letra E y en capacitación la letra C están en la misma línea de escritura en ambos ítems, ¿sí ven? ¿Para qué? Por aquello de la parte estética, para que sea más visible y se vea con mejor armonía la información que nosotros ahí estemos colocando, ¿ok? Eso es lo único que deben tener en cuenta, que tanto la línea de escritura de la parte superior, es decir, del para, como la línea de escritura de la parte inferior, es decir, el asunto, ambos deben quedar alineados. El contenido de ambas líneas deben arrancar en el mismo punto. Para eso es bueno que ustedes se valgan de la tecla tabuladora en el teclado. Profe, ¿cuál es esa tecla tabuladora? La que tiene las dos flechas en la misma dirección en el teclado. Acá. Siempre la tecla tabuladora nosotros nos la vamos a encontrar en el mismo punto. Esta tecla que yo en este momento les estoy mostrando, que algunas traen el letrero que dice Tab y otras no, pero las identificamos porque si así traiga el letrero o no traiga el letrero, siempre tienen las dos flechas, una apuntando a la izquierda y otra apuntando a la derecha. Cuando yo turo Tab en un computador, él me da lo que se le llama la sangría, 5 espacios, como si yo le estuviera dando 5 espacios con la barra espaciadora. Bueno, igual van a hacer ustedes acá. Señor, repita eso. Vuelvo a repetir, acá. Disculpe. No te preocupes. Lo de la... Ok, acá, no te preocupes que yo vuelvo a repetir. Aquí, van a mirar a su dispositivo, que yo lo voy a pegar a la pantalla, a la cámara para que ustedes lo puedan ver. Cuando ustedes estén trabajando,
asunto y el para que le quede en la misma línea, ustedes lo van a hacer con la tecla tabuladora. Terminaron de escribir la palabra para, le dan con la tecla tabuladora, la obturan una sola vez. La tecla tabuladora es como si ustedes le dieran 5 espacios con la barra espaciadora, que es esta que está aquí abajo. Tal cual como si yo le diera 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Hace lo que se llama la especie de sangría. ¿Para qué lo hago así? Para que cuando escriban la parte de abajo, el asunto, no tenga que comenzar, anda, ¿será que quedó igual? ¿Será que no quedó igual? ¿Será que quedó alineado o no? Sencillamente obturo una vez más la tecla tabuladora y me va a quedar en el mismo punto de escritura. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es crearme la sangría de los 5 puntos. Eso es para que me quede alineado la escritura de arriba con la escritura de abajo. Ahora sí, Giselle. Sí, señora, gracias. Listo, pues. ¿Y para todos en la sala? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bueno, listo, pues. Ok, entonces, apago una vez más acá el video para que no les interrumpa a ustedes allá lo que yo estoy diciendo. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, ya sabemos, viene la parte de la estética, que es el asunto, y la información del para debe quedar en la misma línea de escritura para que el documento se me vea bien escrito, se vea estético. Que cuando escribo el para no lleva los 2 puntos, que cuando escribo el asunto lleva los 2 puntos, que no van en negrilla, que todo el ítem de los destinatarios, que es donde está el para, queda en mayúscula, y que donde es el asunto, solamente la palabra asunto va a ser la que va a ir en mayúscula, y en el caso de cuando ya voy a redactar cuáles son esas 3 o 4 palabras o 2 palabras del asunto, solamente voy a colocar la primera en mayúscula inicial. El resto van en minúscula. Para un ejemplo, lo que yo les estoy mostrando ahí, miren que dice, para el departamento de contabilidad, mayúscula sostenida, está separada para que quede en la misma línea de la parte de abajo. Asunto, capacitación, manejo documentos. Miren que no estoy diciendo capacitación de manejo de documentos. Miren que estoy utilizando lenguaje telegráfico. ¿Qué capacitación? Mayúscula inicial. La palabra asunto, mayúscula sostenida y tiene los 2 puntos para proceder a redactar. Hasta ahí nosotros llevamos el esquema de lo que tiene que ver con la circular. Acuérdense que hoy estamos trabajando con la circular, ¿ok? Entonces, asimismo, dentro de este esquema, cuando nosotros estamos trabajando, viene el siguiente elemento. ¿Cuál es ese otro elemento con el que nosotros nos vamos a encontrar, profesora? Nos vamos a encontrar con el cuerpo del documento. ¿Cuál es ese cuerpo del documento y a qué hace referencia el cuerpo del documento, profesora? Dentro del cuerpo del documento, y que lo hace diferente a las cartas y lo hace diferente a las certificaciones y constancias, es que la línea de saludo de una circular siempre, óigalo bien, va a estar incluida dentro del cuerpo del documento. Toda circular arranca con la línea de saludo. Si una circular yo la arranco sin la línea de saludo, no estoy siguiendo la normatividad de Incontec como es debido. Toda circular siempre debe arrancar con cordial saludo, respetuoso saludo. Siempre arranca con la línea de saludo. ¿Cuál es la universal? Cordial saludo y se procede con el título de referencia y a quién me voy a dirigir. Si a los empleados, cordial saludo, señores empleados del departamento de cordial saludo, señores empleados, cuando es para toda la empresa. Supongamos que lo voy a hacer a nivel de padres de familia. Cordial saludo, señores padres de familia, apreciados padres de familia, estimados padres de familia, respetados padres de familia. Así también lo puedo hacer. Pero siempre lo voy a hacer al iniciar el cuerpo del documento. Mire donde estoy pasando en este momento el cursor. Lean ahí donde yo estoy pasando. Mire que ahí dice, cordial saludo, señores empleados del departamento de contabilidad. Cuando termino el saludo, siempre voy a colocar una coma, siempre.
Eso no va a variar. Termino así como cuando en las cartas coloco el saludo, que lo primero que yo hago es colocar los 2 puntos. Bueno, aquí en vez de colocar los 2 puntos, voy a colocar una coma para proceder a redactar el cuerpo del documento. Y ese cuerpo del documento, el primer párrafo, ¿qué lleva, profesora? Como estamos trabajando, acuérdense, método Ipler, eso quiere decir que en el primer párrafo debe estar el para qué del documento. Entiéndase el objetivo, entiéndase lo que yo dije en el asunto, lo voy a decir aquí en el primer párrafo. Verificamos en este ejemplo que yo les estoy pasando. Primer elemento, comienza con un saludo, sí, cordial saludo, señores empleados del Departamento de Contabilidad. Y viene entonces el para qué. Les comunicamos, ¿para qué es una circular? Para comunicar, ¿se acuerdan? Les comunicamos que el día 3 de septiembre del presente año se estará llevando a cabo una capacitación de actualización de liquidación de impuestos. Ok. Ahora, pregunto yo, Stephanie, ¿qué error hay entre el asunto de ese documento y el para qué del primer párrafo de ese documento? ¿Qué error hay ahí? Recuerda que es el asunto y el primer párrafo de ese documento. Bueno, profe, que mire, al principio, bueno, el cordial saludo, ahí no está la coma, creo que es el primer error. No, la coma la tiene, está chiquita, pero la tiene. Contabilidad, sí, ya la vi. Listo, está después de Y contabilidad. el asunto y lo que está en el texto no es el mismo. Ajá, ¿cuál es el asunto del documento? Porque en asunto dice capacitación de manejo de documentos. Eso, ¿y qué estoy yo poner de eso? Y abajo dice actualización de liquidación de impuestos. Exactamente. Entonces, miren, muy bien, Stephanie. Miren cómo yo debo, cuando voy a redactar una circular, debo estar tan pendiente de qué he colocado yo en el asunto y qué estoy yo colocando en ese primer texto, en ese primer párrafo de ese documento. Yo no puedo decir arriba mandarina y acá abajo hablar de uvas. Si yo allá arriba dije mandarina, acá abajo automáticamente yo tengo que hablar de lo mismo. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando aquí, el para qué del documento, en vez de decir actualización de liquidación de impuestos, debería decir capacitación, manejo documento, o a la inversa. Si es que efectivamente lo que se va a hacer es una actualización de liquidación de impuestos, entonces allá arriba debería quedar como, Manuel, si paso para arriba esa actualización de liquidación de impuestos, ¿cómo diría ese asunto allá arriba? Bueno, profe, creo que se maneja, que utiliza el manejo telegráfico. Ajá, ¿cómo sería? Dímelo totalmente. Capacitación, actualización, liquidación, impuestos. Capacitación, actualización, liquidación, impuestos. Ok, así lo puedes colocar. Incluso, José, podrías quitarle el capacitación y dejarlo solamente en actualización, liquidación, impuestos. ¿Oíste? Cualquiera de las dos que utilices está bien. ¿Oíste? Capacitación, actualización, liquidación, impuestos o actualización, liquidación, impuestos. De cualquiera de las dos maneras. Muy bien, José. Manuel, cuando eso te pase, papá, lo único que tú haces es quitarle, muy bien, José, quitarle las conjunciones o las uniones o los artículos. ¿Oíste, amiguito? Es lo único que tú tienes que hacer para pasar un esquema de un párrafo interno a que sea el asunto o el para qué de un documento. ¿Yo, papá? Listo, pues. Seguimos entonces aquí. Listo, mijito, no hay problema. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando, ya sabemos, método Ipler, todo documento en el primer párrafo de una circular debe tener el saludo, debe tener el para qué de ese documento y ese para qué debe coincidir con el asunto que yo haya colocado. Si yo en el asunto dije fiesta, en el primer párrafo debe decir fiesta, ¿ok? Debo estar muy pendiente de esa parte. Entonces, asimismo, también dentro de ese esquema, como tenemos el cuerpo, nos vamos a encontrar con la despedida de esa circular.
Las despedidas de la circular, la mayoría de veces son de esquema de despedida larga y casi siempre se utiliza la misma hasta una nueva comunicación. Si no me quiero complicar la existencia, colocando el hasta una nueva comunicación, utilizo el general, que es el atentamente, que es el que se utiliza con todos los documentos, sin importar de qué índole sea, ¿ok? Si no, entonces puedo colocar agradecemos su colaboración. Este de agradecemos su colaboración se coloca por lo general cuando son documentos o circulares en las cuales yo quiero amarrar al personal al que le estoy enviando la circular. Por ejemplo, supongamos que yo o ustedes, cuando estén en su área de trabajo, estén pasándole una circular a todos sus compañeros de trabajo pidiendo una colaboración. Entonces ustedes llegan y para pedir esa colaboración, cordial saludo, señores empleados. A través de la presente le comunicamos o le solicitamos a todos nos colaboren con el recaudo anual que se hace para comprarle los juguetes a los niños de clases menos favorecidas de la ciudad. Se especifica así dentro de ese esquema. Entonces, como yo les estoy pidiendo dinero y quiero que me colaboren, entonces me despido con un agradecemos su colaboración. Hey, por favor, colabórenos con esta parte que nosotros se lo vamos a estar agradeciendo. También se hace mucho a nivel de padres de familia. Cuando se le está pidiendo una colaboración a los padres de familia, también se utiliza mucho esta línea de despedida, la de agradecemos su colaboración. Sino un sencillo atentamente o un hasta nueva comunicación o un me despido muy atentamente. ¿Cuándo se utiliza el me despido muy atentamente? Cuando la circular gira en torno, por ejemplo, a que a los empleados se les está felicitando por la producción que tuvieron al interior de un departamento, o se les está felicitando porque ya vienen las fiestas de diciembre, o se les está felicitando porque viene el año nuevo. Ahí se les coloca el me despido muy atentamente. ¿Qué es lo que quiero que ustedes tengan claro con las líneas de despedida? Que dependiendo del contenido del documento, así ustedes van a colocarle esa línea de despedida. Si yo le estoy diciendo a un empleado que debe ir a una actualización de liquidación de impuestos, yo no le voy a decir agradecemos su colaboración. ¿Por qué? Porque es una obligación por parte del empleado asistir a ella. Yo le puedo colocar un hasta nueva comunicación o atentamente. Ni me voy a despedir muy atentamente ni le voy a agradecer. ¿Por qué? Porque es su obligación asistir a esa capacitación. Entonces, dependiendo cuál sea la intención del documento, así es como ustedes van a utilizar esa línea de despedida de ese documento. En este caso, hasta una nueva comunicación o un sencillo atentamente, ¿ok? Una vez ya yo he colocado esa línea de despedida que va a finalizar con un punto o va a finalizar con una coma, la única que finaliza con coma es cuando es corta, entiéndase atentamente. El resto todas finalizan con un punto aparte, porque luego de la línea de despedida, lo que voy a colocar a continuación son los datos del remitente. Y esos datos del remitente, al igual que como se hace con los datos del destinatario, y como lo hemos venido trabajando en todos los documentos, lo vamos a colocar en mayúscula sostenida. Igualito que como hemos estado trabajando los otros documentos. Mayúscula sostenida, le vamos a poner línea de firma y aquí tenemos que ponerle el cargo. ¿Cuál es el cargo de esa persona que está, en este caso, mandando la circular? Profe, pero si en todos lo ponemos. Sí, pero ¿se acuerdan que en las constancias y en las certificaciones el cargo dónde lo ponemos? En la parte superior del documento, ¿se acuerdan? Es lo primerito. Si estuviéramos trabajando con una certificación, una constancia, en vez de colocar acá abajo coordinador del departamento de contabilidad, colocaríamos arriba el coordinador del departamento de contabilidad. ¿Sí ven? ¿Cómo varía? Entonces, como es una circular, la ubicamos inmediatamente debajo
del nombre de la persona. Y acuérdense, ¿dónde va a firmar la persona? Va a firmar en la línea de firma. No va a firmar ni sobre su cargo ni sobre su nombre para dañar su nombre. Va a firmar sobre la línea de firma. No va a firmar ni por acá arriba antes de la línea de despedida ni aquí a un costado. No, sobre la línea de firma. Ahí siempre debe ir la firma de un documento administrativo. Cuando ya yo he colocado entonces todo este esquema, les redondeo la idea entonces. ¿Cuáles son esas partes de una circular? Siempre documento debidamente membreteado. Ahí lo tenemos, documento membreteado. Debemos tener un título para ese documento. Ese título siempre va a ser en mayúscula sostenida, en negrilla y va a llevar un consecutivo. Siempre. Después viene el código si esa empresa utiliza códigos. Después viene el lugar de origen que se hace tal cual como se trabaja en las cartas. Margen izquierdo, si voy a hacerlo en estilo bloque extremo, del centro a la derecha si es semibloque o bloque. Y siempre va a llevar el mismo contenido. Siempre le voy a poner lo mismo, la ciudad, departamento, día, mes, año. Siempre voy a ubicar para quién va destinado, es decir, los destinatarios. Y ese para va en mayúscula sostenida junto con el nombre de los destinatarios. Que esa circular puede ser específica o puede ser general. Específica cuando es para un solo departamento, como esto que yo les estoy mostrando aquí. General cuando es para todos los empleados de la empresa. De la misma manera, cuando nosotros estamos haciendo una carta, viene un asunto y el asunto se hace en lenguaje telegráfico, como lo dijo José, que cuando yo redacte el primer párrafo, siempre debo verificar que el para qué, es decir, el objetivo de ese primer párrafo coincida con el asunto que yo coloqué. Que en ese cuerpo del documento siempre voy a comenzar saludando, que a diferencia de las cartas no lo coloco en una línea separada, lo voy a colocar dentro del cuerpo del documento y lo voy a separar de una coma para proceder a redactar, ¿ok? Y cuando ya he terminado de redactar, entonces procedo a escribir o a colocar la línea de despedida de ese documento, que puede ser larga o puede ser corta, que si es corta termina con una coma, que si es larga termina con un punto. Y una vez ya yo lo he hecho, entonces procedo a colocar los datos del destinatario en mayúscula sostenida junto con la línea de firma y el nombre del cargo al cual esa persona pertenece. Eso, así como yo tal cual se lo estoy diciendo en este momento desmenuzadito, ustedes lo deben tener en su cabeza. Así, igual, que cuando yo les pregunte, chicos, ¿cómo son los datos de destinatario de una carta? Ustedes de inmediato me digan, bueno, profesora, siempre van ubicados en la parte izquierda y depende si es un destinatario jurídico, va a ir señores y va a ir el nombre de la empresa en mayúscula. Si es un destinatario natural asignado a una empresa, va el título, el nombre de esa persona, el nombre del cargo, el nombre de la empresa, una dirección. Así deben sabérselo ustedes. Viene el asunto, viene la línea de despedida. Ajá, y si es una certificación, ¿cómo va ese orden de información? Que automáticamente ustedes me digan. Lo primero que se ubica, profesora, es si lo voy a hacer con lugar de origen interno o lugar de origen externo. Después voy a poner el nombre del cargo de esa persona y después el título del documento, si es certificado o si es constancia. Y lleva saludo. No, profe, eso no lleva saludo, ni las constancias ni las certificaciones. Siempre arranco el cuerpo del documento con la conjunción que, cuando es una certificación, es una constancia. Y como es método IPER, en el primer párrafo tengo que referenciar a quién le estoy entregando esa constancia, su documento de identidad y cuál es la vinculación que tiene con la empresa y por cuánto tiempo. Que una vez yo lo termine, debo colocar el nombre con la línea de firma de la persona que está respaldando la constancia
y ese certificado. Y antes de ese nombre debo aclarar, colocar la línea aclaratoria de expedida en o documento redactado a solicitud de la parte interesada. Eso yo debo tenerlo completamente claro, que cuando voy a trabajar con una circular, entonces ya los destinatarios cambian. Así como yo les estoy haciendo este resumen en este momento, ustedes ahora en este punto del módulo, ustedes lo deben tener completamente clarito en su cabeza, porque es lo que les va a servir cuando nosotros estemos trabajando en la última semana de este módulo, que lo que vamos a hacer es, yo proyecto y les digo, bueno, listo, vamos a hacer este documento, una circular. Yo no le voy a decir qué orden lleva la circular, porque ya en ese momento ustedes ya deben saberlo. Bueno, listo, chicos, hagamos esta carta de solicitud de información. Ya ustedes deben tener claro que lo primero que va a llevar ese asunto es solicitud, información, historia clínica, por decir algo. Así, ¿para qué? Para que cuando ya ustedes lleguen a su área de trabajo, ya esa parte ustedes la tengan completamente clara. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hoy nosotros no vamos a trabajar ejercicio. Profe, ¿por qué no vamos a trabajar ejercicio? Porque necesito que los que no me enviaron el ejercicio en el día de ayer, por favor, entren ahí donde está la información que yo estoy montando siempre en el grupo y se pongan al día para no perjudicarlos. Recíbanme un consejo. En la medida en la que ustedes dejan que se les acumule ejercicio, uno se satura y se aburre. Porque entonces si trabajo, si tengo otras ocupaciones y comienzan a acumulárseme tareas, ya después no me van a dar ganas de continuar con el proceso. Y no es que no quiera seguir estudiando, sino que como ya tengo tanto pendiente, tanta actividad pendiente, ya me da flojera entonces hacer la actividad por eso. ¿Ok? Entonces, Sí, joder, no, a uno se le enredan como a mí, que no sé ni cuáles mandé, pero ya no. Exactamente, pasa eso. Entonces, ¿qué fue lo que Debo las de la semana pasada. Exacto. Eso pasa cuando nos ocupamos así de esa manera. Entonces, nosotros mañana vamos a iniciar lo que tiene que ver con la parte de la clase, haciendo una ronda de preguntas en torno a unos documentos que yo les voy a proyectar y ustedes me van a ir diciendo qué tipo de documento es y cómo se llama esa parte que yo estoy proyectando. ¿Bien? Así vamos a arrancar la clase mañana. Y después, durante la clase, vamos a hacer dos circulares para que ustedes aprendan, una de carácter específico y otra de carácter general. ¿Oye? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto que estuvimos trabajando hoy, chicos? Voy a dejar de compartir con ustedes. Cuídense mucho. Hasta mañana.